Muy buenos días, alumnos amancinos. Vamos a desarrollar en esta ocasión nuestra sesión número 5, referente al tema de división algebraica. Empecemos. Mira, en esta ocasión, en nuestra sesión número 5, vamos a ver todo lo referente a la división algebraica. Primero tendremos que definir qué es la división algebraica. Acuérdate que es aquella operación que tiene la finalidad de hallar una expresión denominada cociente a partir de otras dos denominadas dividendo y divisor. De tal manera que el dividendo es igual al producto del divisor y el cociente más el residuo. Eso según el algoritmo de la división. Veamos cómo tradicionalmente se veía, ¿no? En este caso, la división algebraica. El símbolo mostrado en pantalla se llama cruceta, ¿no? Tiene su dividendo, tiene su divisor, tenemos a nuestro cociente y tenemos a nuestro residuo. Dándole una repasadita, tendríamos, a ver, observa, la D mayúscula, el dividendo, la D minúscula, el divisor, el Q el cociente y el R el residuo. Observemos ahora qué es lo referente a su denotación o su connotación. Las condiciones de las divisiones pueden ser inexactas o pueden ser exactas. En este caso, inexacta, aquella expresión que presenta un residuo. Acuérdate que el dividendo va a ser igual al divisor más por el cociente más el residuo, cuando es inexacta. Si lo podemos escribir de esta manera, cuando le dividimos a toda la operación por el divisor. Pero también puede ser exacta cuando la condición, en este caso, no tiene residuo. Y decimos que el dividendo es igual al divisor por el cociente. Donde, acuérdate que el D en este caso se llama dividendo, el D mayúscula, D minúscula se llama el divisor, el Q se llama cociente y el R se llama resto o residuo. ¿Correcto? Muy bien. Las propiedades generales de los polinomios, como por ejemplo el grado del cociente, ¿no? En este caso vamos a ver el grado del cociente del dividendo menos el grado del divisor es el grado del cociente, ¿no? En este caso acuérdate, profesor, quiero sacar cuál es el grado del cociente. Ya, el grado del Q cociente, es igual a la diferencia o la resta del grado que tiene tu dividendo menos tu divisor. El grado del residuo siempre es menor que el grado del divisor. Su máximo grado es la unidad o es una unidad menor que el grado que tiene el divisor. Acuérdate que eso es sin excepción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos que el grado máximo que tiene tu residuo lo vas a poder calcular como el grado que tiene tu divisor menos la unidad. El término independiente del dividendo está determinado por el producto de los términos independientes del divisor y el cociente más el término independiente del residuo. Observa, el término independiente, en este caso del dividendo, es igual al término independiente del divisor por el término independiente del cociente más el término independiente que tenga el residuo, ¿cierto? Algoritmo de la división. En la división de dos polinomios homogéneos, el cociente y el residuo también son polinomios homogéneos, pero de grado absoluto, en este caso, del dividendo es igual al grado absoluto del residuo. Observemos. En este tipo de operaciones, acuérdate que el grado absoluto del dividendo es igual al grado absoluto del residuo. Los métodos, en este caso de división, tenemos el método tradicional, tenemos el método de coeficientes separados, al método de William Horner y al método de, en este caso, Ruffini. Vamos como primera opción a tener el método de William Horner. Vamos directamente con un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces, tendremos, por ejemplo, dividir 6x a la quinta más 7x a la cuarta menos 18x al cubo más 10x al cuadrado más 7x menos 9 entre 3x al cubo menos x cuadrado más 2. Lo apropiado es utilizar Horner porque su grado es menor que, en este caso es mayor que 2, en este caso es 3. Recuerda que Horner utiliza, ¿qué tipo de divisor? Dice, lo más usual tendría que ser el grado mayor o igual que 2. Lo más usual, pero en realidad Horner puede dividir cualquier condición. Entonces, saquemos nuestros coeficientes, mira, nuestras gráficas, ¿ya? Nuestra gráfica primero y luego acoplamos nuestros datos. Hemos copiado ahí todos nuestros datos para poder entenderlo y explicarlo. Mira, iniciamos dividiendo el primer término del dividiendo entre el primer término del, en este caso, divisor. En este caso tendríamos, mira, ¿cómo tendríamos? Tendríamos 6 entre 3 y la respuesta sería 2, ¿no es cierto? ¿Sí? La respuesta sería 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en estas condiciones? Mira, si se divide,
Aquí tendríamos esta división y la respuesta sería 2. Este 2 voy a multiplicarlo por 1 para originar este 2. También lo voy a multiplicar por 0 y origina este 0. Y también lo multiplico por menos 2 y origino el menos 4. Y luego regreso a esta línea y este 7 y este 2 se van a tener que sumar. Por eso es que aparece el término o el dato 9. Este 9 tiene que siempre dividirse entre el 3, claro, entre el 3 que aparece ahí. Por lo tanto, ¿cuánto es 9 entre 3? 3. Por eso es que tenemos esta operación de acá. Por eso es que tenemos este valor de acá. Este 3 lo vuelvo a multiplicar por 1, me queda 3, por 0 me queda 0 y por menos 2 te queda menos 6. Y volvemos a hacer la misma operación, 18, le sumo 0 y le quito 3 y me quedaría menos 15. Pero no se te olvide que ese dato, al igual que el anterior, también tiene que dividirse entre el 3 y me quedaría ¿cuánto? Menos 5. Entonces menos 5 ahora yo puedo multiplicarlo por 1, me queda menos 5 por 0 y por menos 2 me queda 10, ¿no es cierto? Sumamos los datos y me queda 1, 1 y 1. ¿Qué significa? Significa que mi residuo es x al cuadrado más x más 1, ¿cierto? Mi residuo. En este caso tenemos el método de William Horner acá acompañándonos. Ahora vamos al método de Paolo Ruffini. Se parece mucho, mira, vamos de frente al ejemplo. Dice, si tienes 12x a la sexta menos 2x a la quinta menos 19x a la cuarta más 19x al cubo menos x menos 7 dividido en 3x menos 2, entonces, ¿qué programas hace primero? En todo método de Ruffini, y recuerda que Ruffini utiliza su divisor, que sí es exclusivamente grado 1, ¿cierto? Entonces, primero igualamos a 0 el denominador. De tal manera que voy a tener que 3x menos 2 es igual a 0 y que el x vale 2 tercios. Ese me voy a tenerlo como sustento cuando voy a armar en este caso la gráfica, ¿no es cierto? Voy a colocar primero mis números que ya están seleccionados y luego coloco mi divisor, ¿no es cierto? Que es 2 tercios. Y comienza la división cuando baja el primer dato, baja el 12, no es que lo voy a dividir, baja el 12. Y ese 12 lo voy a multiplicar por este dato y lo voy a sumar con el menos 2 y me va a dar esto. Y este 6 lo vuelvo a multiplicar con este, me queda 4, sumado con él, me queda menos 15. Y así sucesivamente todos los datos que están ahí. Pero a este se le llama cociente falso porque hay un 3 en la condición, ¿no es cierto? Entonces, para obtener el cociente verdadero, a estos datos de acá se les divide entre 3. Por ejemplo, 12 entre 3, ¿no es cierto? 12 entre 3, tendríamos respuesta 4. Entre 6, respuesta 2. Entre menos 15, respuesta 5. Entre 9, respuesta 3. Entre 6, 2 y entre 3, 1. Este datito de acá ya sería para nosotros su cociente, ¿no es cierto? Su cociente. Ahora veamos qué es lo que sucede con el famoso teorema del resto o el teorema de Descartes, ¿no? Vamos a ver. Lo que nosotros tenemos como proceso es que se iguala a cero el denominador, se despeja, se reemplaza y recién se puede llamar resto o residuo, ¿cierto? Entonces, primero me dice hallar el resto de dividir y me da una operación, 5x cuarta menos 2x al cuadrado menos x más 3 sobre x más 2. Es una condición bastante sencilla. Entonces, ¿qué podemos hacer en primer plano? Pues podríamos decir que si igualamos el denominador, ¿no es cierto?, a cero, entonces las condiciones lo que vamos a tener es que vamos a otorgarle valores, ¿no es cierto?, para resolverlo. Por ejemplo, ahí estoy colocando que el de x es igual a 5x a la cuarta más 20x menos x más 3, ¿no? Ahí tendremos un primer dato. Observa que al reemplazar el valor de x en la condición, se convierte en un residuo, claro. Entonces ahora tendríamos acá. Según el método de Descartes, lo igualamos a 0 y lo reemplazamos en este dividendo. En vez de la x, vamos a colocar menos 2, menos 2, menos 2 y voy a tener un resultado, por ejemplo. ¿Cuánto sale? 5, ¿no es cierto? 5. Entonces eso es lo que va a pasar dentro de los datos que ustedes están tratando de manejar. Vamos al siguiente. Tendríamos en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el resto de la división? Me dice, ¿no? Y aquí tengo una división un poquito más especializada porque tengo un x cuadrado menos x más 1, pero ese ya te hace pensar en una identidad que era la identidad de leyenda, ¿no es cierto? Vamos a la solución primero. Entonces, la forma que deberemos igualar a la división a 0 y luego multiplicarlo por x más 1, así tendremos una forma de una suma en donde la condición de cubo sea despejado, ¿no es cierto? Para que te sea más conveniente. No te olvides que siempre es importante el denominador multiplicarlo por lo que te dice el texto, que en este caso es x más 1, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá, manos a la obra, mira. Voy a sacar mi denominador, lo igualo aquí en la condición, pero a la vez lo voy a multiplicar por x más 1 a los dos lados para convertirlo esto en x al cubo más 1
y despejar y el x al cubo vale menos 1. Luego tendríamos que buscar todos los cubos que tengan la condición de, en este caso, 367. Y en este caso sí tiene tercia, ¿no es cierto? Y tendríamos en este caso 3 por 122 por, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la condición de dato. Pues ¿cuánto es el x a la 3? Vale menos 1. Y si vale menos 1, ¿no es cierto? Si vale menos 1, al reemplazar, ¿cuánto tendríamos como condición? Menos 1 a la 122 más, en este caso, multiplicado por menos 2, y tendríamos x menos 2 de respuesta. Así sería el teorema de René Descartes. En la divisibilidad algebraica se dice que un polinomio es divisible entre otro cuando al dividirlas resulta como cociente una expresión algebraica racional entera, ¿cierto? Como tal. Entonces, el principio fundamental de la álgebra, vamos a tratar de aprender cómo se suma, ¿no es cierto? Cómo se dan los datos en este caso, que en estas condiciones vamos a tener el algoritmo de la división, que decía que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿ya? Aquí dice que, por ejemplo, que el grado, en este caso, el dividendo siempre es igual al divisor por el cociente, eso ya lo teníamos claro, ¿no es cierto? Y también nos indica que si un polinomio p de x es divisible separadamente entre, entonces también lo es divisible entre el producto, ¿ya? Entre el producto, cosa que lo mostramos ahí. Luego, tendríamos, si un polinomio es divisible entre un producto de varias condiciones, también será divisible separadamente, ¿cierto? Eso es por regla o por normativa. Si al dividir el polinomio entre varias expresiones por separado se obtiene el mismo resto, entonces se cumplirá dicho polinomio dividido entre el producto de ellos, que dará el mismo resto, ¿no es cierto? Ahí tengo los restos en donde se dividen y sale lo mismo. Y luego pasamos a la condición acá 5, que nos indica que una división o un dividendo o divisor se multiplica por la misma cantidad del resto, quedará multiplicado, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que si nosotros podemos multiplicar a la condición original por m, por m, por m, o dividirla con la condición original y tratar de que la condición sea más completa y más entera. Por ejemplo, el resto verdadero es el resto obtenido entre el m igual al mr sobre el m, ¿no es cierto? Y todo está en función a la condición original. Entonces, ¿qué dices acá en la pregunta 6? Toda división, en este caso, si al dividendo, ¿no? Y el divisor se le divide una misma cantidad, todo el resto queda dividido automáticamente por esa cantidad, porque van a ser afectados, ¿no es cierto? Van a ser afectados esos datos. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. En el problema, en nuestro problemita. Primer problemita, acá tenemos, por ejemplo, que me dicen calcular el valor de A y B en la siguiente división, ¿no? Tengo 3x a la cuarta, x al cubo, 2x al cuadrado menos x más 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Que en este caso voy a dividirlo, pero para dividirlo voy a utilizar el método de Horner, porque es un grado 2, ¿no es cierto? Claro, el grado 2 hacia arriba, lo más usual es utilizar Horner, pero lo podemos utilizar en este caso para ese tipo de condiciones. Vamos a ver qué tan favorables nos es, ¿no? Vamos a ver qué tan favorable nos es. Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestras respuestas y vamos a tener nuestra resolución 1. Como me está hablando, en la siguiente división tengo que plantear una división. Ahora tendríamos que plantear una división por Horner, ¿no es cierto? Ahí están los Horners y lo vamos a terminar acá el diseño y vamos a vertir los datos que ya tenemos. Por ejemplo, 1 menos 3 menos 1, 2, ¿no? Esos datitos que ya los he colocado ahí, pero que te los voy a explicar ahorita cuando comencemos a sacar la condición, ¿no? En este caso, siempre se divide primero entre primero, o sea, 3 entre 1, para obtener el primer dato que debe aparecer en tu lista, ¿no es cierto? Y luego tendríamos que ver las condiciones que tenemos ahí para el inicio, que en este caso, como es Horner, va a bajar la condición, ¿no es cierto? Va a bajar la condición. Profesor, ¿y por qué este es menos 1 y este es más 1? Porque se le cambia de signo al partir de los que no están comprometidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que no son cuadrados, porque x cuadrado no lo vamos a tomar en la condición ahí, ¿no? Y tendríamos 1 menos 1, perdón, 1 más 1 y menos 1 porque cambian de signo de acá. Y aquí tendríamos lo que miramos acá. Entonces bajamos el primer dato, pero dividido, no te olvides dividido, porque tendríamos 3 entre 1 dividido, y luego tendríamos que ver la operación. Entonces en la operación baja el 3, va a la condición, y siempre se van a tener que sumar, siempre se van a tener que sumar y dividirlo entre 2, sumar y dividirlo entre 1. ¿Sí? Eso siempre es una operación que es ineludible. Entonces ahí tendríamos ya nuestra condición construida y luego decimos que
como me estás pidiendo en este caso, los valores del resto, entonces vamos a hacerlo mediante una situación bastante lógica, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo menos a menos 2 más uno, debe sumar 4, correcto. Y si sumo menos b menos uno, debe sumar 3. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, dentro de las condiciones lógicas para poder encontrar los valores de a y b, que en este caso van a ser menos 5 y 2, y lo tendrías como respuesta en la alternativa A, ¿no es cierto? Ahí está. Y luego tendríamos el siguiente problema, para ya ir culminando esta partecita teórica, es de la división, ¿no es cierto? Dice dividir y tienes 4x a la 4, 2x cuadrado, 3x menos 4. En este caso, mira, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya hemos visto. Vamos a igualar el denominador, vamos a igualar el denominador a 0 para que las condiciones lo tengamos más estable, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? Entonces, aplicando el método Ruffini, vamos a ubicarlo en este caso en nuestra regla, que en este caso no tiene cubo, voy a agregarle un 0 y luego vamos a aplicarlo ya en la condición de la regla de Ruffin. Entonces aquí tendríamos que en este caso, primer dato, ¿no es cierto?, que es esencial, es ese 1/2. ¿Por qué? Porque ese 4 va a bajar, ¿no es cierto? Va a bajar ese 4. Entonces ese 4 lo multiplicas por 2, por 1/2, perdón, me queda 1. ¿Correcto? O en este caso 2. Sumamos, me queda 2. Este se vuelve a multiplicar y luego sumar. Se vuelve a multiplicar y luego sumar. Se vuelve a multiplicar y ahí está la condición. Pero a este dato de acá se le llama cociente falso. Entonces tú tendrías que encontrar el verdadero dividiendo el coeficiente alternativo que tiene menos 2. Dividiéndolo en este caso, entre 3. Entonces, bueno, en este caso entre 2, porque 2 es el coeficiente. Y tendríamos que nuestro nuevo sílabo sería 2, 1, 1 y menos 1. Vamos a sacar la condición de la respuesta acá. Ahora obtendremos y para poder sacar cuál es el cociente. Entonces ahí tendríamos la condición. Y en este caso, observemos de que la condición está completa. Pero como me pides hallar la suma, el producto de coeficientes, tendrías que multiplicar, por ejemplo, el valor obtenido de 2, de 1 y menos 1. Y eso se evidencia en esta condición. Y por lo tanto, el producto de coeficientes, ¿cuánto es? Menos 2, ¿sí? Menos 2. Muy bien, espero que les haya gustado y espero que hayan entendido todo lo que se ha propuesto para la sesión de hoy en la parte teórica. Que tengan buen día.